curso globalmente tiene 8 o 9 sesiones, todavía está por decidir, el primer año. Y básicamente las primeras son, como os decía, un poco para intentar conseguir que los hermanos jóvenes se encuentren centrados, es decir, darles un marco contextual. Decirles cuál es nuestra logia, cuál es la Gran Logia de España, cuáles son la historia de la masonería en España. Luego hablar de la historia de nuestro rito, del rito escocés antiguo y aceptado, aunque eventualmente pueden haber de otros, la historia del Supremo Consejo y luego algunos aspectos sobre la historia del grado primero, de las iniciaciones, y luego la historia de los grados de compañero, de maestro, etc. Hay algunos aspectos que son filosóficos, pero básicamente es un poco más de un carácter, como os decía, histórico, la primera parte, y a partir de ese momento empezamos con los aspectos más ritualísticos, más de procedimiento. Sin más, la lógica parecía intentar ayudar a los hermanos a que se centraran sobre la historia de la masonería. La historia de la masonería está prácticamente desde las constituciones de los francmasones de Anderson, llena de afirmaciones no basadas en la evidencia, por decirlo de un modo suave. Porque en aquella época, en el siglo XVIII y posteriormente en el siglo XIX, era muy importante dotar a cualquier asociación o cualquier organización de un cierto marchamo de antigüedad, y porque eso iba a dar prestigio y le iba a dar categoría. Debido a eso, muchas veces, en determinados momentos de nuestra historia, se han aducido la existencia de grandes logias o grandes orientes, incluso la pertenencia a la masonería de determinadas personas de las cuales no existe absolutamente ninguna evidencia. Por lo tanto, la historia esa inicial, que todos la conocemos un poquitín de nuestros hermanos británicos, en el caso de nuestro país es muy fragmentada. La charla de hoy va a intentar tocar todos estos puntos. No van a ser, la idea no es tratarlos con una profundidad exhaustiva, y voy a decir por qué. Mi trabajo no es un trabajo de investigador. Para eso está el padre Ferrer Benimeli, está Pedro Álvarez, está Pérez Sánchez, están muchos historiadores, más recientemente María José Turrión. Hay muchos historiadores a lo largo de los últimos 50, 60 años, algunos de ellos masones, otros no, que han hecho análisis historiográficos verdaderamente admirables de la historia de la masonería. Lo que se pretende aquí, por lo tanto, no es tanto machacar los detalles pequeños, sino poder, en un conjunto y de un solo golpe, tomar algo que pueda ser digerible, que sea fácil de recordar y que sea algo a lo cual podamos acudir luego, porque esta conferencia va a quedar grabada en YouTube, para poder comprobarla y para poder repasarla cuantas veces se quiera. Por lo tanto, empezaríamos con el siglo XVIII. ¿Por qué? Pues porque ahí es cuando se funda la masonería especulativa desde un punto de vista formal. A partir de 1717, con la formación de la Gran Logia Unida de Inglaterra, perdón, la Gran Logia Unida de Londres y Westminster, y a partir de 1923, cuando nuestros antecesores se dotaron de un corpus organizativo que eran las constituciones de los francmasones. Luego ahí tendríamos que empezar con la historia de la masonería en España. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hablar sería de qué es lo que sucedió cuando esa masonería estaba naciendo en Londres. Empezamos, por tanto, con el siglo XVIII, y hoy solamente vamos a hablar del siglo XVIII y el siglo XIX. En la siguiente conferencia hablaremos del siglo XX y del siglo XXI, intentando no meternos en camisa de once varas, porque obviamente cuanto más nos acercamos a la actualidad, más complicado es mantener la pureza y ¿cómo decirlo? Mantenernos sin meternos en jardines peligrosos. Empezamos, por tanto, por el Objetividad, tal reinado de vez. Felipe V. Felipe V es el rey que estaba reinando en ese momento en España. Estuvo reinando durante muchísimos años y básicamente tenemos que concentrarnos en que en aquel momento lo que primaba en España era una forma de gobierno que era claramente absolutista. El absolutismo se desarrolla como una perfección, sin una destilación de las monarquías previas, en las cuales realmente el rey concentra muchísimo más poder que nunca, porque deja de utilizar válidos, deja de utilizar personas interpuestas para controlar sus territorios y se adscribe todo el poder.
En primer lugar, se asume que el poder viene de Dios, con lo cual tienen de su mano tienen a los estados pontificios, dándole legitimidad a su autoridad. En segundo lugar, precisamente por eso el rey es el que hace las leyes. Luego tenemos que hace las leyes, gobierna y las hace cumplir. Junta, por lo tanto, los tres poderes característicos del Estado, el legislativo, el gobernativo y el judicial, todos en su misma mano. Por lo tanto, se convierte en el juez supremo. Por descontado es el que dirige el ejército. Sigue siendo la tradición de muchas monarquías que los reyes, incluso monarquías parlamentarias, sigan teniendo una formación militar. Y por supuesto es el que cobra todos los impuestos. ¿Qué estaba sucediendo mientras tanto? Estamos hablando de principios del siglo XVIII en España. ¿Qué es lo que estaba pasando en Inglaterra? En Inglaterra todos lo habéis oído muchas veces, que como comentaba hace un momento, en 1717, teóricamente el 24 de junio, se juntan cuatro logias británicas en Londres y forman la Gran Logia Unida de Londres y Westminster, formando la primera gran logia de la historia, y se encargan de dotarse de una serie de normas de aplicación general, lo cual fue absolutamente imprescindible porque la masonería como proyecto tuvo un éxito fulminante y empezaron a aparecer logias como setas y tenían que ponerle un cierto control. De esto hablaremos porque hay una conferencia específica sobre el reconocimiento masónico y la regularidad masónica. El caso es que la cosa sucedió del modo siguiente. A rebufo de la Ilustración francesa, empezó a haber una mayor preocupación y un mayor interés por los temas centrados en el hombre como centro del universo, con lo cual empezaron a cuestionarse muchas lo que habían sido hasta ese momento dogmas científicos, sociales y religiosos. La gente le apetecía pensar por su propia cuenta. Esto se extendió sin ninguna forma de pararlo hasta Inglaterra, y en Inglaterra y en las Islas Británicas en general se encontró con un terreno perfecto para plantar esa semilla, que era la aparición de las primeras sociedades científicas, como por ejemplo la Royal Society, de la cual muchos miembros acabaron siendo hermanos. El caso es que empezaron a gente que eran aristócratas, gente que eran intelectuales, empezaron a notar la necesidad de juntarse para hablar. Y para eso existía ya previamente un molde hecho. Ese molde hecho era el de los gremios de constructores, el de las logias de constructores. A medida que fue pasando el siglo XVII, fueron dejando de hacerse grandes catedrales y entonces aquellas estructuras en las cuales se reunían los masones operativos empezaron a albergar a lo que se denominaban accepted masons, es decir, masones aceptados, gente conocida de la ciudad que les apetecía juntarse con otros hombres para poder hablar de sus temas relacionados habitualmente con la filosofía, con la política, con la sociedad, con la religión, etc. Poco a poco, esos miembros profanos, esos miembros no operativos, fueron poco a poco sustituyéndolos hasta que acabaron completamente haciendo por desaparecer a los operativos. Y ese modelo, un lugar donde podía haber una reflexión, nuestros antecesores podían reflexionar sin dogmatismos y sin restricciones debidos al origen nacional, al poder económico o a las intenciones políticas, tuvo un éxito fulgurante. Empezaron, evidentemente, a formarse montones de logias y, como sabéis, en 1723 es cuando se publican las constituciones de los francmasones, escritas por el pastor James Anderson y corregidas por Jean-Théophile de Sagoulier y otros. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo en Inglaterra mientras teníamos aquí a Felipe V haciendo de rey absoluto? Bueno, pues que estaban formándose pequeñas estructuras como islas relacionadas unas con otras, aunque independientes y soberanas, donde la idea ya no era construir catedrales, sino construir otra cosa, construir el templo de una sociedad mejor. La idea era construir primero hombres mejores y después intentar construir la sociedad mejor, lo cual también era algo revolucionario, no intentar imponer las ideas a los demás, sino primero aplicárselas uno y, dependiendo de cómo eso fuera, intentar contagiar de modo benéfico a la sociedad. Aceptaban fieles de todos los credos, lo cual nos dio muchos problemas que todavía hoy nos dan, como sabéis recientemente. Todos los hermanos se encontraban al nivel, es decir, todos los hermanos se consideraban iguales cuando estaban dentro de la logia, y había una serie de principios básicos que son los que permiten la compartición de ideas que eran de obligado cumplimiento, como la tolerancia, el ambiente fraterno y la libertad de ideas, la libertad de pensamiento.
Eso surgió en el Reino Unido y podríamos hablar entonces de que en 1723 ya teníamos una forma de crear logias nuevas siguiendo unos parámetros establecidos. La primera logia que se creó fuera de las Islas Británicas fue la que se creó en Madrid. La creó este señor, que era el duque de Wharton, un aventurero realmente y masón, que consiguió ser gran maestro de la Gran Logia Unida de Inglaterra, de la Gran Logia de Inglaterra, cuando tenía 24 años, cuando todavía no había sido ni venerable de su logia, y que estaba en España al servicio del rey de España, al servicio de Felipe V. El caso es que fundó una logia, esta logia se pidió que fuera fundada en 1728 y se concedió en 1729, cuando él ya ni siquiera era el venerable maestro. Tenía una localización muy concreta, que era en la calle de San Bernardo, en Madrid, en un hostal, que era el hostal Las Tres Flores de Lis, que era donde se encontraba hospedado precisamente el duque de Wharton. Y estaba formada por unos 6 ingleses, más o menos relacionados con la embajada inglesa en Madrid, y que, bueno, sencillamente les apetecía seguir manteniendo sus relaciones masónicas en Madrid, donde estaban destinados de modo temporal. Era todo gente de paso. El duque de Wharton la fundó, por lo tanto, en 1728-29 y en 1931, muy poco después, falleció en el monasterio de Poblet, donde todavía se encuentra enterrado, aunque se encuentra enterrado no dentro de la iglesia donde estaba originalmente, sino fuera de la iglesia porque fue expulsado por Franco cuando la visitó en 1952. Pidió que se movieran sus restos. Esta fue la primera logia de todo el mundo que se inscribió en la Gran Logia de Inglaterra que estuviera fuera de las Islas Británicas y posteriormente fue recogido en su nombre con el nombre de la logia número 1 del Gran Oriente de España, muy posteriormente, 100 años después, 150 años después. La siguiente logia que se crea fuera de las Islas Británicas, también en la península, en Gibraltar, la logia San Juan de Jerusalén. Se funda en 1729 y en toda la zona de Gibraltar siempre ha habido una gran presencia masónica. Algunas logias se fundaron en otras partes, como en Barcelona y en Menorca. Todas eran logias fundadas por hermanos ingleses y de obediencia inglesa. No tenían ninguna otra obediencia, ya que no había ninguna estructura organizativa superior a las logias en España. A medida que fue pasando el tiempo, estas pocas logias fueron aceptando también a españoles, pero lo fueron aceptando de un modo completamente esporádico. Eran unos pocos, eran aristócratas, eran intelectuales y nunca llegó a existir una masonería organizada y estable. ¿Por qué? Pues porque la Inquisición estaba constantemente persiguiéndola, como veremos dentro de un momento. Aquí tenéis un grabado clásico donde se muestran las primeras 129 logias de la Gran Logia de Inglaterra y como podéis ver, las números 50 y 51 fueron la Tres Flores de Lis de Madrid y la San Juan de Jerusalén de Gibraltar. Al poco tiempo de ser fundada la masonería como tal, en 1723, en 1738 tenemos la primera encíclica papal de una larguísima lista de encíclicas y bulas papales que fueron no solamente condenando a la masonería, sino reafirmando los principios de la inmediatamente anterior, por si quedaba alguna duda. Y de hecho en casi todas ellas aparece que no podemos olvidarnos que ya un papa anterior lo había dicho. In eminenti, 1738 por Clemente XII prohíbe la masonería y a partir de ese momento la liamos. No en las Islas Británicas, por supuesto, pero sí en todos los países católicos. No tanto en Francia, pero sí en Italia, en Portugal y en España. Entonces, este rey absoluto, que dependía su autoridad de estar reconocida por Dios, obviamente era, digamos, muy sensible a la opinión del papado con respecto a cómo debía llevar a cabo su gobierno. Y por lo tanto, en 1738, el inquisidor general hace suyas las palabras de Clemente XII y condena la masonería, con lo cual fue perseguida durante todo el reinado de Felipe V. Luego veremos qué significaba esto de ser perseguida. Muere Felipe V, es sustituido por Fernando VI en 1746. Aquí, si recordáis, ya se había separado los modernos y los antiguos en Inglaterra. Seguían trabajando cada uno por su cuenta. Habían empezado ya a formarse las primeras logias del Arco Real. ¿Qué pasaba en España? Bueno, Fernando VI fue un rey muy parecido a Felipe V desde el punto de vista de que también era un rey absoluto, absolutista. Si bien es cierto que empezó a intentar hacer algunas modificaciones dentro de la sociedad española desde arriba, intentando modernizarla.
Sin embargo, seguía teniendo unos cuantos dejes absolutistas y unos cuantos dejes un tanto xenófobos, y de hecho inició, por ejemplo, una persecución sistemática de los gitanos a la cual le denominó la Gran Redada en 1749. El caso es que, ¿qué pasó con los masones? Pues que si Clemente XII había sido poco, Benedicto XIV, en 1751, publica la encíclica Pro Vida Romanorum, que vuelve otra vez a prohibir la masonería. Por lo tanto, de aplicación obligatoria en todos los países católicos. Fernando VI, por lo tanto, emite el 2 de julio de 1751 otro edicto prohibiendo la masonería, con lo cual nuestros queridos antecesores vuelven otra vez a vivir en la clandestinidad. Muere Fernando VI y lo sustituye Carlos III. De Carlos III hemos oído hablar muchas cosas, como por ejemplo que era un rey súper ilustrado, que era un hombre, bueno, era el cabeza del despotismo ilustrado. Era un déspota como rey, sin embargo, quería introducir elementos propios de la ilustración. ¿Fue eso realmente así? La verdad es que no. La Ilustración realmente no fue un movimiento que penetrara en la sociedad española en absoluto. Sí que es cierto que él tuvo ministros que eran comparativamente modernos, modernistas, con respecto a lo que había habido hasta ese momento. Sin embargo, hay una cosa que no podemos olvidar. Aunque se ha dicho que Carlos III pudo incluso ser masón, no existe absolutamente ninguna evidencia. Y sí que se ha hablado mucho de que durante el reinado concreto de Carlos III, debido a esa especie de liberación o de disminución de la presión general sobre la sociedad, había habido una mayor expansión de la masonería. Eso se ha dicho muchas veces, pero no es realmente así, porque Carlos III era un devoto católico y persiguió acerbamente a la masonería, primero en Nápoles y después en España. De hecho, se jactaba de ello en sus cartas personales, con lo cual no realmente ni fue un rey masón, ni fue un rey que permitiera el desarrollo de la masonería bajo su gobierno. Recordad que en este caso la corona iba siempre de la mano de la mitra, los gobiernos civiles y los gobiernos religiosos de los estados pontificios, el Papa, iban constantemente apoyándose el uno al otro, con lo cual la Inquisición era el puente de contacto entre el poder papal y el poder civil en cada uno de los distintos países que fueran católicos. El caso es que realmente no hubo una gran expansión de la masonería, sino que básicamente siguió prácticamente igual como nos habíamos encontrado previamente en los reinados de Felipe V, de Fernando VI, anteriormente. De hecho, muchos habréis leído probablemente que la primera gran logia que existió la fundó el conde de Aranda, que la fundó en 1780. Eso es completamente falso. Nunca hubo una gran logia fundada por el conde de Aranda y es muy probable que ni siquiera el conde de Aranda, con todo lo reformista que era, fuera en absoluto masón. No existe ninguna evidencia al respecto. De hecho, cuando se ha intentado explicar cómo se fundó aquella y quién le sucedió, que le sucedió el conde de Montijo, etcétera, todo eso es falso porque en aquel momento en el cual se dice que le había sucedido es que ni siquiera era conde. Entonces, realmente todas las explicaciones de la existencia de una masonería previa en el siglo XVIII probablemente son completamente falsas. El último monarca español del siglo XVIII fue Carlos IV. Carlos IV sí que se planteó hacer una reforma social más allá incluso que la de Carlos III. Se aupó sobre las reformas de Carlos III para intentar hacer algo más moderno. Pero se quedó solamente en la proposición. ¿Por qué? Porque estalló la Revolución Francesa. Cuando estalla la Revolución Francesa, de repente todos los países del entorno se aterrorizan ante las posibilidades de la caída de las monarquías. ¿Y qué es lo que sucede? Que la política española, bajo el orden de Carlos IV, lo que se convierte es en más aislada que nunca. Cierra las puertas a todas las influencias exteriores y, por supuesto, a la masonería, que se veía como un brazo armado, sin armas reales, pero como un brazo agresivo de la revolución, de los revolucionarios franceses. Con lo cual, Carlos III tampoco favorece la masonería. ¿Qué sucede entonces, por lo tanto, desde 1723 hasta el año 1808, que penetran las tropas napoleónicas? Pues durante esos 90 años, básicamente hay muy pocas logias en España. Operan todas en la clandestinidad. Están separadas geográficamente por mucha gran distancia, con lo cual ni siquiera se pueden comunicar entre ellas. Y la Inquisición les persigue de un modo tremendamente eficaz.
Cada vez que se abría una logia, al muy poco tiempo acababa siendo cerrada y desmantelada por la Inquisición, y sus integrantes acababan pasando penas de cárcel y torturas. La Iglesia, durante todo este tiempo, preocupada ante el hecho de que, si bien era una población muy exigua, no acababan de desaparecer porque volvían a brotar, favoreció la aparición de una literatura antimasónica, fundamentalmente llevada a cabo por abades y presbíteros y curas que la escribían, con lo cual se empezó a asignar a los masones determinados epítetos que todavía hoy en día se siguen utilizando. De hecho, se pueden escuchar en Madrid en algunas calles a día de hoy: hereje, judío, ateísta, jansenista, maniqueo, etc. De hecho, fijaros que hasta 1843, en el diccionario de la Real Academia Española, no surge una definición de la masonería, y aún así es bastante imprecisa: una asociación clandestina donde se utilizan símbolos, nada más. La Inquisición, por lo tanto, era el brazo armado que bajo los auspicios del papado perseguía a los masones. Y lo que hacían era, los entregaban a la justicia ordinaria, que era la encargada de ponerle las penas. En aquel momento, hablaremos de ello si cae en algún momento sobre las relaciones entre la Iglesia y la masonería, pero fijaros que en aquel momento hay una cosa que tenéis que ser conscientes. A principios del siglo XVIII no existía la libertad de asociación en ningún país del mundo. Cuando 4 personas se juntaban, inmediatamente se sospechaba de ellas, porque eso no estaba permitido, excepto en los gremios, excepto en las logias operativas. Me da igual que fuera de costureros o que fuera de jardineros o que fuera de masones. En las logias la gente se podía reunir, pero fuera de ellas no. Con lo cual, todo tipo de asociación era visto con mucha suspicacia. Pero es que aparte, desde el punto de vista de la Iglesia, en el siglo XVIII, el mayor problema que tenían era el de que los masones cometían un gravísimo pecado. Y el gravísimo pecado que cometían era el pecado de indiferentismo, que era que se podían sentar y hablar con protestantes, o con musulmanes, o con judíos. Solamente eso, aunque no hablaran de religión, significaba que a esa persona era indiferente a la religión de la que procedía el otro. Y eso era un pecado en el caso de la religión católica. Luego, en el siglo XIX, las cosas se complicaron más con la política, pero esta era la situación que teníamos en el siglo XVIII. Unas pocas logias dispersas por España, clandestinas, formadas fundamentalmente por británicos, con alguna presencia de algún aristócrata y algún intelectual español. Punto y final. Nunca hubo gran logia, no hubo gran oriente en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XIX? En el siglo XIX las cosas se animan un poquitín, de hecho se animan demasiado. ¿Cuándo? Pues con la invasión napoleónica. La invasión napoleónica tiene lugar en 1808 y con las tropas de Napoleón entra por primera vez una masonería organizada dentro de nuestro país. Como sabéis, la invasión y la guerra de independencia dura desde 1808 hasta 1812-13, y durante esos exiguos años, durante esos 4 años, se establece una masonería doblemente bonapartista. En primer lugar, igual que sucede ahora mismo en todos los destacamentos militares británicos o destacamentos militares americanos que están fuera de los Estados Unidos o fuera del Reino Unido, en el cual los militares se asocian en logias. Lo mismo hacían los franceses. Una gran cantidad de logias aparecen que son logias militares. Eso era muy tradicional en Francia, y estaban exclusivamente formadas por franceses. Por lo general no por soldados, sino por oficiales, cirujanos, médicos, etc. Un cierto nivel desde el punto de vista social. Y, bueno, fueron acompañando a las tropas napoleónicas por todas partes por donde se fueron distribuyendo por nuestra geografía. Se formaron casi 2 docenas de logias francesas formadas por militares franceses, pero esas no tenían ningún trato con los españoles. Eran las fuerzas de ocupación y le caían mal a todo el mundo. Sin embargo, la existencia de la masonería protegida por parte del rey, porque el rey era masón, lo que permitió fue que se desarrollara otro tipo de masonería, una masonería bonapartista también, pero puramente española.
a los que lo formaban parte de lo que tradicionalmente se lo denominó como afrancesados, es decir, gente que ponía algunos criterios como por ejemplo la libertad, la igualdad y la fraternidad por encima de la importancia de la libertad patria. Estos afrancesados montaron logias fundamentalmente en Madrid, aunque no solo, con nombres tan significativos como Napoleón el Grande. Como ya os podéis imaginar, no eran tampoco muy queridos por la mayor parte de la población. Por tanto, la masonería española obediencial surge por primera vez en 1809. Se forma por primera vez la primera logia exclusivamente de españoles, que es la logia San José, en honor del rey José I, que también era masón. Y se forma la Gran Logia Nacional de España, formada por estas logias de afrancesados y separada de las logias militares francesas. Esta fue la primera obediencia masónica española, duró aproximadamente unos 3 o 4 años y permitía que, al ser completamente legal, sus miembros trabajasen en completa tranquilidad. Esta Gran Logia Nacional de España tuvo logias dispersas por distintas partes del territorio nacional, fundamentalmente en Madrid y en Barcelona, y menos presencia en otras zonas, en otras provincias, pero sí era netamente española. ¿Quiénes formaban parte de ella? Pues formaban parte funcionarios ministeriales, aristócratas, militares, músicos, gente que sabía leer y escribir, gente con una cierta cultura, médicos, corregidores, pintores, escultores, etc. Sin embargo, esta no era la única masonería que teníamos. Teníamos, por tanto, la masonería de las tropas francesas, que era solamente de franceses, la masonería bonapartista española de la Gran Logia Nacional Española, y aparecieron logias de inspiración inglesas. Estas eran las logias en las cuales participaron los patriotas, gente que sí creía en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, pero no necesariamente bajo la bota de Napoleón. Con lo cual, esta gente fueron los que formaron los primeros núcleos de resistencia ideológica en Cádiz. Estos patriotas, fundamentalmente en la región de Cádiz, fueron los que dieron lugar, formaron muchos de ellos parte de las Cortes de Cádiz, y dado ese resurgimiento de esta masonería mucho más organizada que la que había visto en el siglo XVIII, surgieron, cómo no, todos los voceros de la contramasonería. Algunos periódicos, como el Sol de Cádiz, justamente en el Cádiz de la Constitución, de la de 1812, se hablaba de que éramos una casta de hombres perniciosos que queríamos la subversión del Estado y el aniquilamiento de la religión, aunque recordad que los patriotas eran afines a Fernando VII, aunque eran masones. Se nos acusaba en aquel entonces, nos empezó a acusar de la nocturnidad, solíamos juntarnos de noche, con lo cual éramos incluso más sospechosos. De hecho, las Cortes de Cádiz, en las cuales había muchos masones, pero no solo masones, prohibieron la masonería en la Constitución de 1812. Esa Constitución fue la primera Constitución realmente libre que tuvimos en España. El 19 de marzo de 1812, el día de San José, por eso se le llamó siempre la Pepa, fue instaurada y fue derogada luego por Fernando VII cuando volvió en 1814. Durante un corto espacio de tiempo volvió otra vez a estar activa durante el trienio liberal y luego posteriormente entre los años 1837-37. Era muy moderna, era una constitución que aceptaba muchos aspectos de libertad y sobre todo la sumisión de la autoridad real al pueblo. Y sin embargo, prohibía la masonería. ¿Qué sucedió con esas tres corrientes? La corriente militar francesa, que era solo de franceses, la bonapartista española, de la Gran Logia Nacional de España, y la de las logias dispersas de inspiración británica, la de los patriotas. Pues bueno, en 1813, evidentemente, España termina la Guerra de Independencia echando a los franceses y con ella desaparece toda la masonería bonapartista. Desaparecen, por supuesto, la ligada a las tropas francesas y desaparece también la Gran Logia Nacional de España. De hecho, algunos de los grandes masones de la época, como por ejemplo Miguel José de Azanza, que fue el primer soberano gran comendador del Supremo Consejo del grado de 33, tuvo que marcharse, cuando se marchó el rey José I Bonaparte, tuvo que marcharse con él a Francia, exiliado. Muchos de los afrancesados tuvieron que escaparse para no ser ajusticiados. Sin embargo, eso no les pasó a los patriotas. Los patriotas, los que trabajaban en logias de inspiración inglesa, la mayor parte de ellos en el sur del país,
esos pudieron quedarse porque esos estaban a favor del bando ganador. Y ellos realmente formaron la base de lo que sería la masonería del siglo XIX. Entre ellos contamos muchísimos hermanos, de los cuales se sabe perfectamente cuándo fueron iniciados y en qué logia, pero eran una vez más logias dispersas, no trabajaban bajo el paraguas de una gran logia o de un gran oriente. Entre ellos, el conde de Toreno, Francisco Martínez de la Rosa, Mendizábal, el de la desamortización, José Cangargüelles, Dionisio Capaz, Esteban Lozano, Pablo Morillo, la mayor parte de ellos eran militares o aristócratas y además habían sido muchos de ellos héroes de la Guerra de la Independencia, como por ejemplo Evaristo San Miguel, Rafael del Riego, etc. Algunos de ellos os suenan muchísimo. Juan Martín Díez el Empecinado, el guerrillero famoso de la Independencia, fue masón, como lo fue Castaños, el héroe de Bailén, el general O'Donnell, Juan Van Halen y, por último, os presento ya solamente tres, el general Lacy, Juan Díez Porlier y José María de Torrijos. De todos estos 18 ejemplos que os he puesto de hermanos que cuando acabó la guerra eran masones, pero se pudieron quedar en España, la mayor parte de ellos habían sido, como digo, héroes de la Independencia, y de todos ellos, o de casi todos ellos, hoy en día hay calles a su nombre por toda España. El caso es que, terminada la Guerra de Independencia, se permite que Fernando VII vuelva a España. ¡Vivan las Caenas! Estaban deseando que volviera un rey absoluto, aparentemente. El caso es que tras esa Guerra de Independencia, ¿con qué panorama se encuentra la masonería cuando vuelve Fernando VII del exilio? Tenemos un poco de francmasonería conservadora, procedente de la Gran Logia Nacional de España y de influencia francesa, aunque formada por españoles. Un grupo nacionalista, patriotas, pero liberal, que era el grupo que habíamos hablado, de Mendizábal, Istúriz, Alcalá Galiano, etc. Y una masonería puramente militar, un fenómeno que era muy semejante al que se había producido en Francia y que en España prendió fácilmente entre los militares. Esos eran los tres grupos fundamentales que teníamos cuando vuelve Fernando VII. Fernando VII vuelve vitoriado por el pueblo, pero lo primero que hace es que el nuevo inquisidor general publica 2 edictos en 1815 prohibiendo la masonería. Contra el trono, porque iba contra el trono y iba contra la religión. Y a partir de ese momento Fernando VII se da cuenta que los posibles rivales políticos que tenía eran todos esos que os he presentado antes en la galería de personajes famosos. Todos eran hombres de prestigio que habían luchado en el bando ganador en la Guerra de la Independencia, pero que no necesariamente estaban de acuerdo con que se suprimiera la Constitución o se privara de las libertades a la gente. ¿Por qué? Porque eran masones. Fernando VII se dio cuenta de que la forma perfecta de encauzar el tema y de quitarse de en medio a sus enemigos políticos era cogerse de la toga, cogerse de la mano del papado y utilizar los edictos papales para perseguirlos. Y así lo hicieron. Las denuncias fueron muchísimas. Se encarceló, como siempre nos ha pasado, a muchísima gente que ni siquiera eran masones. A los que eran masones extranjeros, ingleses o franceses, se les expulsó directamente de España. A otros se les obligó a realizar ejercicios espirituales. Muchos acabaron en la cárcel. Muchos. El conde de Toreno fue asesinado. Martínez de la Rosa pasó años en la cárcel. Juan Van Halen, por ejemplo, general de la Guerra de la Independencia y masón, fue encarcelado durante 2 o 3 días por la Inquisición y torturado sin descanso durante ese tiempo para que dijera quiénes eran los hermanos que se encontraban presentes en su logia también. Él lo que hizo, por supuesto, no delató a nadie y huyó por sus propios medios de la prisión. Una aventura que podéis ver escrito en el libro de Pío Baroja, Juan Van Halen, el oficial aventurero. El caso es que empezaron a aparecer listas por todas partes de sospechosos. Durante 7 años, de 1813 a 1820, realmente Fernando VII lo que quería era cargarse a toda la oposición al absolutismo real y realmente lo hizo y lo hizo muy bien. Empezaron a aparecer también, a incrementarse la intensidad de los ataques de la literatura antimasónica. Se nos relacionaban los masones con todo tipo de asociaciones secretas, no solamente con la masonería.
Y para poder tener cualquier oficio en la función pública tenía que firmarse una declaración de que no se había pertenecido a una logia nunca durante los episodios esos un poco más alocados de la época de la Guerra de la Independencia. Siendo enemigos del altar y el trono, durante ese primer periodo de reinado de Fernando VII se publica una cédula por la cual son reos de muerte, no solamente de cárcel. Los atropellos son constantes contra los masones. En 1815 se publica un libro que es el Centinela contra francmasones, como una forma de intentar localizar a nuestros antecesores en la orden, localizarlos y descubrirlos, quitarles el disfraz. Con lo cual, bueno, se explicaban cuáles eran nuestros signos, cuáles eran nuestros toques, cuál era el alfabeto masónico que utilizábamos. Había un gran interés por machacar a todo lo que oliera a masonería. Pero en 1820, Rafael del Río, que era hermano y que era comandante en aquella época, pertenecía a la masonería fundada alrededor de los regimientos militares, en vez de seguir las órdenes de Fernando VII e ir a aplacar las rebeliones independentistas que había en muchos países de Hispanoamérica, lo que hizo fue coger ese ejército y en vez de embarcarlo para ir a Hispanoamérica, utilizarlo para tumbar el ejército de Fernando VII. Y realmente le hizo jurar la Constitución y empezó lo que se denominó el Trienio Liberal. En el Trienio Liberal, por primera vez en España, se pudo descansar los hermanos y salieron a la palestra muchos que ya se sabía que eran masones, como Riego, o Evaristo de San Miguel o Argüelles. Otros no se sabía tanto, como Istúriz, por ejemplo, Romero Alpuente, que también perteneció a los comuneros, Santiago Menéndez de Vigo. Hubo muchos hermanos que pudieron empezar a trabajar de un modo normal. Las logias ya dejaron de ser clandestinas porque no estaban prohibidas. Sin embargo, el papado no cesó. Pío VII publica en 1821 Ecclesia de Jesucristo, al mismo tiempo que nuestros antecesores se atrevían a empezar a escribir sus propios catecismos masónicos y sus propios libros sobre masonería. En 1822 se producen estos dos, que todavía los podéis encontrar sin ningún problema, en PDF, los catecismos masónicos, que por cierto, el rito en el que trabajaban era el rito de York, y el sueño masónico. Nuestros antecesores, por lo tanto, se van moviendo. ¿Cómo era la masonería de aquella época? Pues podemos tener una visión bastante parcial a partir de una novela que muchos habéis leído que se llama El Grande Oriente, una novela de Benito Pérez Galdós, que forma parte de sus episodios nacionales y que describe de un modo bastante penoso los masones de aquella época, del Trienio Liberal. Aunque él la escribió en 1876, hace referencia a 1821, al Trienio Liberal, ese pequeño paréntesis de libertad dentro del reinado de Fernando VII. ¿Qué es lo que habla especialmente? ¿Qué es lo que pone de manifiesto? Pues lo que pone de manifiesto es que muchas de las personas que entraban en masonería en aquella época, como tenían acceso, gracias a la masonería, a redes de contactos en la política, realmente eran redes de intereses. Y había mucho oportunismo. La gente se apuntaba única y exclusivamente para poder medrar dentro de sus puestos. Ya describe en aquella época un elemento que va a ser un mal atávico dentro de nuestra orden, mal endémico, que es la división interna dentro de la orden, que hacía que todos los propósitos de nuestros hermanos del trienio liberal acabaran siendo mucho menos eficaces porque, al igual que muchas veces nos pasa a nosotros, nos pasamos la mayor parte del tiempo hablando de cosas políticas y profanas, de políticas de masonería, pero no de masonería. El caso es que ese trienio liberal llega un momento en el que termina. ¿Por qué? A Fernando VII se le hinchan las narices y decide que va a pedir ayuda a la Santa Alianza. Y empieza la década ominosa, se llama así, es decir, la década abominable, como la bautizaron y todavía persiste el nombre en la historiografía actual. ¿Cuándo empieza? Pues a partir de él pedir ayuda a Francia para que el duque de Angulema, al frente de los 100.000 hijos de San Luis, le restituya en el poder absoluto. Él seguía reinando, pero era una monarquía constitucional. Vale, pues dijo que se acabó. Y a partir de ahí, mis queridos hermanos, empieza uno de los decenios más terribles para nuestra orden en España. Se publica una cédula en la cual se le da un carácter legalmente diferente por primera vez al hecho de ser masón, y es que es un delito de lesa majestad.
En el delito de lesa majestad se condena a pena de muerte y a confiscación de todos los bienes. Eso que sucedió esporádicamente durante el primer reinado de Fernando VII entre 1812 y 1820, aquí se vuelve sistemático. Estos enemigos del altar y del trono, que eran fundamentalmente atacados por una campaña de fake news, como por ejemplo la que tenéis aquí, en la cual se decía en 1828, la congregación de los francmasones es una orden militar, compuesta según cálculo aproximado de 1 millón de hombres, que en caso de necesidad pueden llamar y ser auxiliados por otros 2 millones de nuevos hermanos y amigos. Y decía, todos los individuos de la mencionada congregación están armados de un martillo. Esto la gente lo leía y si no tenía más información, pues obviamente se le ponían los pelos de punta. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que todos los oponentes políticos que habían apoyado el trienio liberal y la supremacía de la Constitución por encima de la corona fueron condenados a pena de muerte. Y cayeron muchos de los grandes héroes de la Guerra de la Independencia, muchos porque eran masones. Por ejemplo, el general Luis de Lacy, fusilado en el castillo de Belbert. Por ejemplo, el general Rafael del Río, arrastrado, torturado y colgado en una plaza en Madrid. Juan Martín Díez, el empecinado, el guerrillero que no era militar. Y el general Torrijos en la obra del alicantino Antonio Gisbert, que podéis ver todavía en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Alicante, en el que aparece el momento en el que va a ser fusilado junto a sus compañeros en la playa de San Andrés, en Málaga. Son algunos ejemplos de personas notables de los muchos decenas que fueron encarcelados, torturados y eventualmente ejecutados por la política de Fernando VII en la década ominosa. ¿Quién se atrevía a ser masón entonces? Pues ya no se atrevía nadie a ser masón, evidentemente. A pesar de eso, sabéis que nuestros hermanos, algunos se exiliaron y otros siguieron realizando sus reuniones en la clandestinidad, rogando que no les pillaran, claro. El papado no cesaba, León XII, todo el mundo, todos los papas querían escribir algo en contra de la masonería, lo hizo León XII, por supuesto, con Quo Graviora, lo hizo Pío VIII con el Traditi Humilitati en 1829, lo hizo también Gregorio XVI con el Mirari Vos en 1832. Parece que era una tónica general el tener que escribir alguna bula o alguna encíclica en contra de los masones. Pero afortunadamente, como no hay mal que 100 años dure, Fernando VII también se murió. Y cuando se murió, debería haberlo heredado el trono su hija Isabel, pero era demasiado pequeña. Con lo cual empieza la regencia de María Cristina, de 1833 a 1840. Cosas que cambian. Bueno, en principio, lo primero que cambia es que se vuelve menos absolutista, se vuelve menos conservador, se vuelve menos rígido el país y entonces se hace una amnistía para todos los masones. Se concede una amnistía sin ninguna restricción a todos los masones del pasado, pero sigue estando prohibida. Con lo cual, no vas a ir a la cárcel porque lo hayas sido en el pasado, pero si te haces masón ahora, por supuesto que vas a ir a la cárcel. Ya no era la Inquisición a la que se le podía acusar, porque de hecho la Inquisición, que fue abolida en el corto espacio de gobierno de José I, del gobierno de Napoleón, fue otra vez reinstaurada en 1814, cuando Fernando VII volvió, y sin embargo, bueno, otra vez fue abolida durante el trienio liberal, 1820-23. ¿Qué pasa después, durante la década ominosa? Pues Fernando VII no reinstaura la Inquisición, porque no le hace falta. Solamente con el brazo civil de la policía tenía suficiente para machacar a la masonería, con lo cual sencillamente deja la Inquisición sin efecto. Fue realmente, finalmente abolida para siempre en España el 15 de julio de 1834 por un real decreto que inspiró Francisco Martínez de la Rosa, que por supuesto era masón. Isabel era muy pequeña, el general Espartero no se llevaba muy bien con María Cristina y entonces se hizo nombrar regente. El general Espartero era bastante liberal y entonces, durante los 2 años que estuvo gobernando, pues la masonería estaba prohibida, pero pudo respirar un poquitín, porque no era especialmente perseguida. El problema es que cuando a Espartero lo tumba Narváez, vuelven a poner a Isabel en el trono y en ese momento el que toma las riendas durante los próximos
24 años, fue Narváez. Y Narváez no era como Espartero, no era un espadón liberal, era un espadón conservador. Con lo cual vuelve otra vez a instaurar las penas de privación de empleo, inhabilitación perpetua, prisión y, por primera vez, el destierro, el exilio. Había unas cuantas logias. Las logias que se formaron durante la época del trienio liberal, por supuesto, desaparecieron con la década ominosa. Se intentaron volver otra vez a formar, pero no realmente por españoles, sino que las pocas logias que existieron durante ese tiempo eran logias que estaban inspiradas desde fuera. Algunas desde Francia, por un tipo de masonería que se llamó la masonería espérica reformada, otras desde Inglaterra y otras desde Portugal, cosa que luego se mantendría más adelante en el tiempo. Como veis, la distribución, una vez más, volvía a ser completamente errática, principalmente en Barcelona durante estos años. Seguían las condenas papales, qui pluribus de Pío IX. Pío IX se apunta y lo mismo que el momento en el que se apunta, empezó a escribir que parecía que no tenía fin. Al poco tiempo escribió otra en contra de la masonería y aparece un código penal en 1848 que determina precisamente que el castigo era el destierro. Muchos hermanos fueron desterrados a las Filipinas, ni más ni menos. Acabaron rompiendo completamente sus vidas, siendo expulsados hasta la otra parte del mundo, donde luego, para desgracia de la corona española, fueron una de las semillas de la independencia de Filipinas. Se los llevaron allá, ¿qué esperaban? Pío IX seguía escribiendo, fue uno de los papas más antimasónicos que ha habido. Escribió una encíclica detrás de otra, al cabo de pocos años seguía escribiendo, 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 y por supuesto, si bien el gobierno, la Isabel, ya no se veía sometida a la obligación de cumplir con las persecuciones de los masones, lo hacía por razones políticas, con lo cual no hacía falta. En el caso a partir de 1856, aproximadamente en la última época del gobierno de Isabel, del reinado de Isabel, empezó a hacerse especialmente numerosa y fecunda la masonería en Cuba, que también fue preparando poco a poco la independencia de ese país. Y por fin llegamos al sexenio democrático. ¿Por qué digo por fin? Pues porque fue el principio de la época más larga en la historia de nuestro país en la cual la masonería ha estado libremente permitida. El sexenio democrático empieza con una revolución en contra de Isabel. Hartos del absolutismo y de la monarquía, una serie de militares liberales, entre ellos Topete, se rebelan y echan a Isabel y echan a los Borbones fuera de España. Isabel se tiene que exiliar en Francia y empieza un conjunto de 6 años, el sexenio democrático. Sexenio democrático era un poquitín parecido al trienio liberal que había sucedido entre 1820 y 23 en muchos aspectos, pero en este sentido no tenían la cabeza del rey por encima, sino que se lo habían quitado de en medio. Como al principio el sistema era un sistema muy poco estable, lo primero que se hizo fue poner al frente del gobierno ni más ni menos que a Francisco Serrano, general que por supuesto era masón. Y a partir de ahí se empiezan a instaurar una serie de modificaciones que fueron imposibles hacerlas antes. Fue imposible hacerlas durante el corto reinado de José I, fueron imposibles durante el trienio liberal y por supuesto nunca con los conservadores como Narváez. En el sexenio democrático empiezan una serie de reformas de la Constitución que es típicamente de inspiración masónica, y de hecho existen indicios de que estos puntos fueron entregados a los ministros que redactaron la Constitución por parte ni más ni menos que del Supremo Consejo del Grado 33. En esa Constitución, claramente de inspiración masónica, se permitía la libertad de cultos, se suprimían las órdenes religiosas, secularizaban los cementerios para que los masones o los no creyentes o los protestantes pudieran ser enterrados y no tirados en una cuneta. Se hablaba de la sujeción del clero al servicio militar, se permitía el matrimonio civil y había por primera vez derecho de reunión y asociación, con lo cual nos pudimos reunir otra vez los hermanos. Fijaros que de los 326 diputados que había entonces, solamente 20 eran masones. El caso es que eran los 20 que tenían más influencia. Fijaros el primer gobierno del sexenio democrático. Eran masones Sagasta, Ruiz Zorrilla, Juan Prim, Francisco Serrano y Romero Ortiz. Teníamos 5 ministros masones en el gobierno.
Muchos de ellos, Prim, Serrano, etcétera, Sagasta, ocuparon puestos de ministros, de presidentes de la gobernación, etcétera. Sin embargo, esta masonería era una masonería diferente, había cambiado. ¿Os acordáis de la masonería de la galería que os he puesto antes? Todos generales, todos coroneles, todos aristócratas. En este caso cambia. A partir del sexenio democrático se hace una masonería mucho más plural. Aparecen clases sociales menos favorecidas y aparecen personas de toda clase social. Aparecen muchos comerciantes por primera vez, maestros de escuela. El caso es que ante esa explosión de libertad, lo que empiezan es a haber un número enorme de logias, se multiplican por doquier. Aparecen más logias de las que nunca han aparecido, a tanta velocidad que muchas veces tenemos que dudar tanto del interés de los hermanos por la masonería como del rigor a la hora de cumplir las condiciones para poder penetrar, para poder entrar en la masonería. En 1868 se funda el primer Gran Oriente Español creado por españoles y que tuvo continuidad. Fue el Gran Oriente Nacional de España por Ramón María de Calatrava. ¿Había logias antes? Las había, pero como hemos visto no tenían un oriente, no estaban organizadas entre sí. En 1868 también se forma el Gran Oriente Lusitano Unido, procedente, inspirado por Portugal, por la masonería portuguesa y de asentamiento fundamentalmente en Andalucía. Y en 1869, en verde, a la derecha, tenéis el Gran Oriente de España, de Celestino Mañán y Clark. Esos fueron los dos primeros grandes maestres de los grandes orientes españoles. Ramón María de Calatrava, en 1868, del Gran Oriente Nacional de España, y Celestino Mañán y Clark, del 1869, del Gran Oriente de España. Fijaros los números. Ahora mismo el número de logias de la Gran Logia de España no llega a los 200. El Gran Oriente Nacional de España tuvo bajo su jurisdicción en el curso de 30 años 331 logias. El Lusitano 83, pero es que el Gran Oriente de España tuvo 300 logias en España y 106 en colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Lisboa, donde las logias eran españolas desplazadas. El Gran Oriente Nacional de España, el de Ramón María de Calatrava, era francamente muy conservador. Por contra, el Gran Oriente de España, bajo el mando de Carlos Celestino Mañán y Clark, era claramente más liberal y muy cercano a los propósitos del gobierno de aquella época, del sexenio liberal. El Gran Oriente Lusitano, nada más formarse, empezó a disgregarse, formando logias separadas y dando lugar posteriormente a una gran logia, que fue la Gran Logia Independiente Española. Según Pérez Sánchez, nuestro hermano e historiador, esta masonería tenía una clarísima vocación política, ¿vale? No tenía solamente intereses respecto a la fraternidad universal, tenían ganas de tomar el poder y hacer con el poder lo que a ellos les parecía que era más correcto, que era instaurar determinados aspectos progresistas dentro de las leyes y el funcionamiento de la sociedad. Era, por lo tanto, una masonería de clara inspiración política, claramente progresista, de composición burguesa, con un anticlericalismo militante. ¿Por qué? Por defensa propia, básicamente. Recordad que en el principio, cuando nuestros antecesores fundan la masonería especulativa, lo que se hablaba era de permitir que todo el mundo se sentara juntos. Aquí ya, sin embargo, después de tantísimas encíclicas y bulas, nuestros antecesores decidieron que iban a defenderse y, por lo tanto, fueron bastante anticlericales. Al mismo tiempo, en el caso de la masonería de nuestro país, había una inclinación clara hacia el positivismo científico y un favorecimiento del sufragio universal, entre otras cosas, como por ejemplo también la abolición de la esclavitud. Fijaros que aquí estamos hablando de una masonería de finales del siglo XIX, que en estos momentos, en otros sitios como en las Islas Británicas, era completamente diferente. No se metían en política, la ideología era más conservadora, la composición era aristocrática o burguesa, pero difícilmente mezclada, no eran anticlericales y, en principio, no se metían absolutamente nada en política. El caso es que en esa época, en el sexenio democrático, empiezan a aparecer los primeros rituales publicados. Los otros, ¿cómo trabajaban las logias anteriores en el siglo XVIII y la primera mitad del XIX? Dios sabe, probablemente con rituales tomados de Francia, de Inglaterra, traducidos bien o mal al español, pero aquí es cuando aparecen los primeros rituales puramente españoles, los del Gran Oriente de España, 1869. Aparecen también... ¿En qué trabajaban? En rito escocés. ¿Es el único rito en el que trabajaban? No, como veremos dentro de un momento. Por descontado, ante toda esa efervescencia masónica, se vuelve otra vez a incrementar las obras antimasónicas. Como no se nos podía acusar de nada, se nos acusaba por sospecha. Decía, bueno, si se ocultan es que algo malo deben hacer. No sabemos qué, pero algo malo deben hacer. Y con ese fundamento tan poco edificante,
Pío IX sigue escribiendo Apostolices Sedes en 1869, pero en 1869 nuestros hermanos ya habían salido completamente de la oscuridad y mucho más que en el trienio liberal, en el sexenio democrático, ya están por todas partes. Cuando hay funerales públicos de hermanos notables como Enrique Borbón y Borbón, se hacen funerales masónicos, como se hicieron en el caso de la muerte del general Prim, como sabéis, por un atentado. Y aquí tenéis una escena muy bella de cuando llegó el rey Amadeo de Saboya, porque claro, el sexenio democrático no funcionó demasiado bien y dijeron, bueno, vamos a poner un rey constitucional. Nosotros solos no funcionamos muy bien. Y como no encontraban a ninguno, pues fueron a buscar a Amadeo de Saboya, que era masón, igual que José I Bonaparte. El caso es que a Juan Prim lo mataron justamente antes de llegar Amadeo de Saboya. Llegó por Cartagena y cuando estaba llegando a Madrid se encontró con que el presidente del gobierno estaba muerto. Se le hicieron funerales masónicos, pero el caso es que ya nuestros antecesores no se escondían. Amadeo I realmente era masón y, por supuesto, bajo su mando solamente estuvo muy poco tiempo, porque siempre percibió que no era querido en España. Las logias siguieron progresando igual que en el sexenio progresista. Pío IX parecía que le daban dinero cada vez que escribía, seguía publicando bulas en contra de la masonería. ¿Cuál fue el primer gran maestro desde la fundación? El primero fue Celestino Mañán y Clark, del Gran Oriente de España. El siguiente fue Manuel Ruiz Zorrilla, que fue presidente del gobierno, fue ministro de Fomento, de Gracia y Justicia, y fue gran maestre del Gran Oriente de España de 1870 a 1874. Bajo su gobierno y por inspiración de una logia, la Logia La Discusión de Madrid, se presentó una ley para la abolición de la esclavitud en las colonias. Después fueron progresando más allá y empezaron a publicarse las primeras publicaciones periódicas masónicas, lo cual antes de 1868 hubiera sido inconcebible. Se publica el Boletín Oficial del Gran Oriente de España con una publicidad, una frecuencia quincenal. Después de Ruiz Zorrilla, le sustituye Juan de la Somera, otro hermano al frente del Gran Oriente de España, gran maestro y soberano gran comendador, pero que duró muy poquito. El caso es que después de Amadeo de Saboya, ¿qué fue lo que sucedió en el gobierno, en la política nacional? Empieza la Primera República. La Primera República duró solamente un año y en un año tuvo 4 presidentes. De esos 4 presidentes, 3 fueron masones. Don Francisco Pi Margal, don Nicolás Salmerón y don Estanislao Figueras. De Emilio Castelar no se sabe. El caso es que siguieron implementando lo que podía denominarse una agenda masónica: abolición de pena de muerte, democratización, laicismo, descentralización, una agenda masónica de tipo latino, es decir, de tipo fundamentalmente francés. No fue fácil, porque en aquel momento estaba librándose la Tercera Guerra Carlista. La Primera República duró muy poco porque tenía demasiados enemigos dentro y fuera. Uno de ellos eran los carlistas, que querían reimponer un rey, en este caso un rey Borbón también, pero pegado a la familia de Isabel II. Y los carlistas, que estaban asimilados con el catolicismo más ultramontano, más antiguo y más arcaico, fueron los que tenían a la masonería como uno de sus grandes enemigos. Y de hecho muchos escritores carlistas todavía en la guerra civil seguían atacando a la masonería por esa historia previa de su partida. Estanislao Figueras, nuestro hermano, llegó un momento en el que dijo: yo ya no puedo más. Y dijo su famosa frase: señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Era imposible poner orden en España en aquel momento. Había, por supuesto, estaba la guerra de independencia de Cuba activa, teníamos la Tercera Guerra Carlista y encima había gente que quería formar en España un Estado federal, con lo cual había guerras por todas partes. La cosa se fue a la porra. Y empezó, después de la Primera República, al final de esa época, empezó la Restauración. Se volvió a aceptar a un Borbón al frente, Alfonso XII de España, hijo de Isabel II. ¿Qué pasó? Seguimos más o menos con la misma idea. Aquí el papado seguía atacando y, por lo tanto, aquellas personas que eran católicas y todos los curas seguían en contra de la masonería. Pero los gobiernos sucesivos, bajo el reinado de Alfonso XII, seguían siendo de inspiración liberal. Práxedes Mateo Sagasta, que fue jefe del Partido Liberal y fue presidente del gobierno, fue gran maestro del Gran Oriente de España. Las logias se multiplicaron por todas partes. En aquel momento, esa permisividad hizo que determinados tipos de iniciativas tuvieran realmente enganche en España. Y durante el reinado de Alfonso XII, por ejemplo, se creó la Institución Libre de Enseñanza, a partir de Julián Sáenz del Río, que la había aprendido sus principios básicos de un masón,
de Fichte, del que hablamos en el club de lectura la última vez. El caso es que se funda la Institución Libre de Enseñanza y se enarbola por primera vez la bandera de la educación laica, puesto que hasta ese momento estaba toda en manos de la Iglesia Católica. Otra razón más para su odio. El caso es que ya después, en esta época de la Restauración, se siguen publicando rituales para el conocimiento de las logias. Ya no son escondidos, ya no son ocultos. No son solamente del Gran Oriente de España, también los hay del Gran Oriente Nacional de España y del Gran Oriente Lusitano. Van produciéndose uno detrás de otro y, como veis, la mayor parte de ellos en el rito escocés. Pero a Pío IX le sustituye León XIII, y León XIII, envidioso de toda la literatura antimasónica que había escrito Pío IX, se dedica a escribir una detrás de otra, entre ellas la más famosa, el Humanum Genus, la encíclica Humanum Genus, donde nos volvía otra vez a meter caña. Todo iba bien. ¿Cuál fue nuestro gran enemigo? Aparte del carlismo, aparte de la Iglesia, pues evidentemente nuestras disensiones internas. En 1875, al poco de empezar a reinar Alfonso XII, se funda el Gran Oriente de Pérez, que empezaron a haber muchas iniciativas personales, y como estaban solamente asociadas a la persona que lo que quería era mandar, es que ni siquiera se les daba un nombre especial. Era el Gran Oriente del señor que lo había creado. Aparece la Gran Logia Simbólica Regional Catalana, se funda la Gran Logia Independiente Española. La cosa no acaba de perder y los masones se encuentran ante una situación completamente fragmentaria. Mientras tanto, el Gran Oriente de España sigue adelante y después de Sagasta nombra a Antonio Romero Ortiz, que también fue diplomático, ministro de Gracia y Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una persona notable de la época. En aquel momento, fijaros, el Gran Oriente de España llegó a tener 168 logias simbólicas, 30 capítulos, porque él también era soberano gran comendador, y 10.000 masones. 1822-1884. En esta época, en la época de la Restauración, es cuando tocamos el techo de la membresía masónica en España. Le sustituye Manuel Becerra, también ministro, también senador, también diputado, hizo de todo, era un hombre también con ideas progresistas, estuvo encarcelado un montón de veces, bajo la égida de Narváez previamente, y fue un destacado masón también. Como lo había sucedido a Sagasta y Antonio Romero, fue soberano gran comendador, aparte de gran maestre del Gran Oriente de España. ¿Qué sucedía entonces en el Gran Oriente Nacional? El otro, el que había iniciado Calatrava. Bueno, pues cuando Ramón María de Calatrava murió, se eligió a otro que le sustituyera, que era el Marqués de Seoane. El Marqués de Seoane siguió durante unos cuantos años, durante 11 años, siendo el gran maestro del Gran Oriente Nacional de España, que no tenían una relación con el Gran Oriente de España, pero bueno, convivían más o menos en paz, disputándose las logias. De las logias de vez en cuando se pasaban a uno, se pasaban a otro, de un modo relativamente fácil. Y cuando muere el Marqués de Seoane, le sustituye el Vizconde de Ros. Fijaros que aquí la gente de arriba sigue siendo gente notable, gente de bien, aunque la mayor parte de la masonería en aquel momento ya eran comerciantes y era burguesía. Sin embargo, los que llegaban arriba seguían siendo la gente que mandaba, o bien políticos, o bien aristócratas, o bien las dos cosas. En aquel momento ya aparecen, tanto en España como fuera de España, las regalías oficiales que en aquel momento imperaban tanto el Gran Oriente Nacional como el Gran Oriente de España. Y en la última parte de la que vamos a hablar, del siglo XIX, es cuando muere Alfonso XII. Alfonso XII muere de tuberculosis. ¿Quién le sustituye? María Cristina de Habsburgo. Y María Cristina de Habsburgo le sustituye yendo a ser regente. Muere Alfonso XII, Alfonso XIII no había nacido, fue su hijo póstumo, y termina cuando Alfonso XIII cumple los 16 años. ¿Había parado León XIII? No, León XIII seguía escribiendo bulas y seguía escribiendo una encíclica detrás de otra. Durante estos últimos años, en los últimos 15 años del siglo XIX, la antimasonería se dispara mucho más que nunca. Y existen registros y evidencia de que había por todas partes, incluso en las parroquias más sencillas, había hojas parroquiales de frecuencia semanal donde el cura de la parroquia escribía en contra de la masonería. La machaca era terrible. Primero, la masonería desautorizaba espiritualmente el catolicismo, puesto que aceptaba otras religiones.
muchos de nuestros rituales a la Iglesia Católica le resultaban como burlas de sus propios rituales, como si intentáramos situarle creando una iglesia laica. Pero aparte de eso, la enseñanza laica, hay que reconocerlo, era uno de los puntos clave, porque ahí es donde había una gran cantidad de dinero y una gran posibilidad de influencia sobre las nuevas generaciones. Eso, abolir las órdenes religiosas, especialmente los jesuitas, las libertades políticas, y que básicamente nuestros antepasados, nuestros antecesores de aquella época, de los últimos 15 años del siglo XIX, fueron terriblemente anticlericales, sembraron la semilla para lo que luego nos pasaría. El caso es que fijaros lo que teníamos a finales del siglo XIX, en los últimos 15 años. Teníamos el Gran Oriente de España, que era el más numeroso. El Gran Oriente Nacional de España, arriba a la derecha, que era el de Ramón María Calatrava y sus sucesores, que era el más conservador. El de arriba a la izquierda era el más liberal, el de a la derecha el más conservador. Pero teníamos también el Gran Oriente Ibérico, descendiente del Gran Oriente Lusitano, y fijaros lo que aparece abajo a la derecha, en este gráfico tomado de un trabajo de Ferrer Benimeli. Prácticamente desde el principio del siglo XIX, existía la Logia Española de Memphis y Misraim, de la cual se suele hablar muy poco porque luego no se integraría como una de las logias que acabarían formando parte de la regularidad o del reconocimiento masónico por parte de los ingleses, pero que también existía. Fijaros que en las logias del Gran Oriente de España es muy significativo que dónde se encontraban. Se encontraban fundamentalmente centradas en Madrid, en Cataluña, en todo el Levante español y en el sur, alrededor de Cádiz y Sevilla. Esto sucedía prácticamente también con las otras. Fijaros que existe una cierta superposición, indicando que siempre ha habido algunas provincias en las cuales era más frecuente que otra. El caso es que la fragmentación lo que acaba produciendo era la debilidad de la masonería. Y entonces llegó Don Miguel Moraita Sagrario, un hombre de bien, un hombre de letras, catedrático de historia, periodista, político. Es el hombre que nunca se cayó, nunca dejó pasar una ofensa a la masonería sin que él saliera públicamente a la palestra a defender la orden. Y tuvo la enorme virtud de reunir los dos grandes obediencias españolas, el Gran Oriente Nacional y el Gran Oriente de España. Fue su primer gran maestre, formando un nuevo Oriente, el Gran Oriente Español. Sabéis que la Gran Logia de España hoy en día se llama Gran Logia de España Grande Oriente Español, y en la siguiente conferencia os explicaré por qué. El caso es que el 4 de abril de 1888 se fusionan el Gran Oriente Nacional con el Gran Oriente de España, con lo cual se crea la obediencia más grande que ha habido. Pero duró poco. Bienvenidos al mundo real. Un año después resulta que hay una escisión porque algunos de los del Gran Oriente Nacional de España no mandaban suficiente, con lo cual se fueron. Así que don Miguel Moraita creó el definitivo, el Gran Oriente Español, que es el sello que tenéis ahí. Al mismo tiempo, se fundan más cosas. Empezó un movimiento no centrípeto, no hacia adentro. Ese movimiento centrípeto que encabezó don Miguel se vio compensado, contrarrestado por un movimiento centrífugo. Empezaron a aparecer la Gran Logia Simbólica Regional Catalana, la de Castilla la Nueva, la de Andalucía, la Regional Galaica, etc. Fue el 17º soberano gran comendador del Supremo Consejo, uniendo en su persona, por primera vez, porque hubo otros que fueron las dos cosas, pero no a la vez, este fue a la primera vez, tanto gran maestre del Gran Oriente Español como soberano comendador del Supremo Consejo. La masonería española se identificaba bajo... Él era un hombre tremendamente moderado, pero tremendamente beligerante en su moderación. Era un hombre que no se callaba, pero no era especialmente agresivo. Un hombre que defendió desde la inteligencia y desde la razón siempre a la masonería. Es curioso que 110 años después de haber nacido, en 1944, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, ya sabéis, el que creó Franco, le abrió un procedimiento, le abrió un sumario, y que tuvo que cerrar al año siguiente porque se le sobreselló el sumario, porque nadie se había dado cuenta que don Miguel se había muerto en 1917, como 27 años antes. Se libró. Esa época dorada que hemos visto de crecimiento por todas partes del Gran Oriente de España, del Gran Oriente español, realmente teníamos nuestros rituales, teníamos un montón de publicaciones. Esas publicaciones no eran solamente del Gran Oriente de España, sino que fueron sucediéndose una detrás de otra con una periodicidad a veces quincenal, a veces
mensual distintos periódicos en los cuales los hermanos podían tener información sobre qué cosas pasaban en otras logias, en otros orientes de España y del mundo, hasta el boletín oficial del Gran Oriente Español, que fue el último que aparecer y el más longevo. Seguían estos últimos 15 años del 19, León XIII publicando una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, todas las encíclicas y bulas que podía para seguir machacando a la masonería. Pero no era realmente ya por el pecado de indiferentismo, ya no era por el problema de la libre asociación, porque ahora ya está permitido. ¿Cuál era el problema? El problema fue la caída de los estados pontificios. Ya hablaremos cuando hablemos de una conferencia sobre las relaciones de la Iglesia y la masonería, pero los estados pontificios cayeron como la representación temporal del poder papado y fueron integrados sus territorios dentro de la República naciente, República Italiana. Como muchos de los que lo hicieron fueron carbonarios y tenían asociaciones con los masones, la Iglesia fue especialmente ácida y especialmente agresiva contra los masones porque les habían quitado una importante fuente de ingresos. El caso es que la campaña antimasónica de los últimos 15 años del siglo XIX fue brutal. ¿Os acordáis todos de los libelos de Leo Taxil, que primero atacaba a la Iglesia Católica y después dejó de atacar a la Iglesia Católica para atacar a la masonería, diciendo que él había estado dentro de ella y contando todo tipo de salvajadas y de barbaridades de la masonería, para luego reconocer que había sido todo falso? El caso es que se nos consideraba como un monstruo conspirador, en el cual éramos propicios a los asesinatos, a los envenenamientos, regicidios, perseguir a los curas, perseguir a los reyes, y que teníamos como único objetivo el dominio del mundo. Precisamente en este clima sucedieron un hecho muy notable, que fueron las revoluciones independentistas por la independencia de Cuba y de Filipinas. En aquel momento, nuestro don Miguel, tenía muy buenas relaciones con los masones filipinos, básicamente porque tanto Cuba como Filipinas estaba llena de masones que habían sido, en su día, exiliados, deportados por Narváez. El caso es que desde el primer momento la prensa amarilla en España se encargó de acusar a la masonería española, a los masones españoles, de estar apoyando política y económicamente a los rebeldes cubanos y a los rebeldes filipinos. El caso es que la gente se lo creyó y se inició una campaña policial sin precedentes para la detención de los masones. Se le confiscaron, se entraron en las logias, se incautaron los archivos todos del Gran Oriente Español, del Gran Oriente Nacional de España, se detuvo a los dirigentes. Cuando nos quejamos de que no existe bibliografía, muchas veces no existe papeles de qué es lo que pasaba en los grandes orientes, y en aquel entonces ya sabéis por qué. La policía se los llevó todos los que pudo. El caso es que muchas veces, cuando se habla de la masonería en el siglo XVIII y XIX en España, llegamos a una situación de confusión bastante notable. Y para intentar aliviar eso, es para lo que he creado este diagrama de flujo, donde vamos a ir viendo cómo realmente se van superponiendo todas estas locuras hasta la situación de llegar al siglo XX. Lo primero que tenemos es, por lo tanto, logias que dependen como una provincia de la Gran Logia de Inglaterra. Son logias, por lo tanto, británicas. Aparecen posteriormente el Gran Oriente de Francia, logias de militares franceses. El conde de Grastilly crea el Supremo Consejo, sabéis que es no sé, recuerdo ahora, es el segundo o el tercer consejo, que el tercero, creo recordar, el tercero. Gran Consejo, Supremo Gran Consejo que se crea en el mundo, se crea en España, y los dos se unen para dar lugar a la Gran Logia Nacional de España, aquella que fundó José I Bonaparte. Durante ese tiempo, por supuesto, se puede vivir en masonería. Previamente, por eso lo pongo en negro, no, porque estábamos bajo el influjo de la Inquisición. Cuando acaba la Guerra de Independencia y vuelve Fernando VII, desde 1812 hasta 1868, se pasa por el pequeño intervalo del trienio liberal, de 1820 a 1823, pero todo lo demás es un desastre absoluto. Narváez, por supuesto la década ominosa, toda la regencia de Fernando VII y toda la regencia de Isabel II la podemos enmarcar claramente en negro. A partir de ese momento, en 1868, al principio del sexenio liberal, se abre la masonería, se crea en 1868 el Gran Oriente Nacional de España, fundamentalmente con hermanos que procedían de aquellas logias de inspiración francesa, más conservadoras, y algunos ingleses. Y se crea también el Gran Oriente Lusitano.
Los masones que procedían de las logias de influencia inglesa fundamentalmente van a crear el Gran Oriente de España en 1869, y esa es nuestra línea de partida de la carrera. Detrás de Carlos Celestino Mañani Clark se nombra Gran Maestre Manuel Ruiz Zorrilla y posteriormente Juan de la Somera. Juan de la Somera se enfada y acaba creyendo su propia Gran Logia, la Gran Logia de España, a la cual se unen elementos del Gran Oriente Lusitano, que por otra parte continúa hacia adelante formando el Gran Oriente Ibérico. Juan de la Somera vuelve a tener una escisión en su Gran Logia de España y se funda el Gran Oriente de Pérez, sencillamente porque Pérez no estaba a gusto. ¿Qué pasa en el Gran Oriente Nacional de España? Ramón María Calatrava vive una larga vida y acaba muriendo dando lugar a la gran veneratura del Marqués de Seoane. Mientras tanto, Juan de la Somera es sustituido por Práxedes Mateo Sagasta. En ese momento tenemos que la Gran Logia de España desaparece en 1881, el Gran Oriente de Pérez en 1877 y progresan hacia adelante la Gran Oriente Nacional, el Gran Oriente de España y el Gran Oriente Ibérico. Y así entramos en la Restauración. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Gran Oriente Nacional de España, Gran Oriente de España y Gran Oriente Ibérico. El Gran Oriente Ibérico desaparece porque se integra completamente en el Gran Oriente de España. Este da lugar a una veneratura más, que es la de Antonio Romero Ortiz, y después de un pequeño gobernanza ad interim, a la gobernanza de Manuel Becerra y Bermúdez. Se crea en 1886 la Gran Logia Simbólica Regional Catalana. El Marqués de Seoane da paso al Vizconde de Ros, y en esa Gran Oriente Nacional de España se suman elementos de la Gran Logia Simbólica Regional Catalana, aunque no todos. El Gran Oriente Nacional de España también sufre su primera escisión. Se forma el Gran Oriente Nacional de Pantoja. Manuel Becerra da lugar a la veneratura de Cipriano Carmona, pero se separa la de Ignacio Rojo Arias. Como veis, tanto uno como otro tenían escisiones por todas partes. La primera unión es la del Gran Oriente Nacional de España, de don Miguel Moraita, que al cabo de un año sufre su siguiente escisión y se separa el Gran Oriente del Vizconde de Ros. Miguel Moraita, por lo tanto, vuelve y forma el Gran Oriente Español, que es, como os digo, el más largo. El Gran Oriente en Rojo Arias desaparece en 1890, el del Vizconde de Ros se transforma en el Gran Oriente Ibérico de Francisco de Perpiñá. El Gran Oriente de Pantoja desaparece. Espectador a las 7. Francisco de Perpiñá, su Gran Oriente Ibérico desaparece en 1896 y, mientras tanto, sigue adelante el Gran Oriente Español. Fijaros que todo lo que quedaba del Gran Oriente Nacional de España, lo que se integró en el Gran Oriente Español persiste y todas las otras escisiones acaban por desaparecer completamente. La Gran Logia Simbólica Regional Catalana no desaparece, sino que persiste hacia adelante. Y a finales del siglo XIX lo que nos encontramos es con esto. Una Gran Logia Simbólica Regional Catalana y el Gran Oriente de España bajo don Miguel Moraita Sagrario, bajo su segundo mandato. Fijaros que a partir de este momento la masonería española ya nunca vuelve a ser tan grande. Machacada políticamente, machacada policialmente por su adscripción o su asimilación a los movimientos independentistas cubano y filipino, la masonería española sufre la caída más grande que ha tenido después de su gran éxito del sexenio democrático y de toda la restauración, quedando francamente herida, no de muerte, pero con una membresía muy baja. Ya nunca llega a alcanzar los números que alcanzó el año 1875 a 1880. Toda aquella efervescencia masónica da lugar a una mayor persecución, sobre todo desde el punto de vista ideológico. Ahora ya, aunque la masonería no está perseguida como tal, cada vez se la ve peor. El hecho de asimilarla, como os digo, a la pérdida del imperio fue probablemente una de las peores cosas que se pudo hacer. Y aquí es donde termina la charla. Aquí termina la charla sobre la masonería española en los siglos XVIII y XIX.